Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio de Rumbo Político. En este episodio estamos muy emocionados porque contamos con la presencia de Rafi Fontes, presidente estatal de Jalisco, de la misma organización. Rafi. La verdad es que no puedo estar más contento de estar aquí. La colaboración que tenemos es bastante cercana por otros motivos que hemos tenido pues, personales, ¿no? Pero no puedo estar más emocionados y más el proyecto que han estado haciendo. Créanme que soy muy fan, lo he estado viendo cada uno y pues más que nada ya siento nervios de estar aquí, ¿no? Porque esta parte va para los demás. Gracias. Y pues como siempre contamos también con la presencia del jefe de gabinete del capítulo de San Luis Potosí, Juan Pablo Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. No sé a qué hora lo estén viendo. Un gustazo siempre estar el día de hoy compartiendo este podcast con ustedes. Hoy con el presidente De Jalisco. nacional de Jalisco, con mi compañero Lauro. Hoy tenemos temas increíbles que platicar, bastante polémicos, pero vamos a darle. Perfecto. Bueno, yo soy Lauro Ramos, secretario de Difusión y Divulgación en el mismo capítulo de San Luis Potosí. Pues bueno, recientemente se han vuelto muy polémicos, muy polémica la publicación de los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP. Incluso hay una orden de que se retiren algunos. Hay amparos ya. Hay amparos para que se retiren algunos. Y pues principalmente las polémicas han sido por errores ridículos que hay en el contenido de los mismos, además de que se les acusa de ser propaganda comunista. ¿Ustedes qué opinión tienen sobre esto, Rafi? Empezamos. Para empezar, ¿de qué parte empezamos? Porque en general los libros nos dan mucha tela y más en el hecho de que, pues si tomamos a consideración, todo el mundo creció con su libro de la SEP, ¿no? O sea, yo recuerdo perfectamente la frustración de no poder meter mi Atlas en la mochila. O sea, esa es la Tamaño mayor... caguamo, correcto, ¿no? o sea, Sí, cosas que sí, no tenemos sí. de esa parte. Pero eran libros que verdaderamente me emocionaba cuando yo los recibía, pues, porque fácil ojeábamos todos los libros, veíamos qué había en ellos. Y era esa emoción de tener útiles nuevos, ¿no? Siempre los checábamos y buscábamos cualquier cosa. Les tengo mucho cariño a estos libros y más porque siempre encontraba un contenido que me sentía familiarizado y como con ganas de aprender varias cosas. Recuerdo perfectamente los poemas que había dentro de estos libros de español, que muchas veces decía, no sé quién se aventó este poema y me da igual. Pero lloré. No, lloré, pero bueno, me estaba muriendo de risa viendo al profe leerlo con la seriedad posible. Yo, el avión, no sé qué. Pero en general... Antes de escucharte a ti, la única vez que había visto a alguien emocionado por un libro de la Sí, SEP yo también. era en Digo- biología sexta de primaria. Sí, claramente. Eso, o sea, eso era más morbo. Sí, era más por morbo que y había. burla. Güey, pero a mí me chécate emocionaba la por página burla. 40. Sí. A mí me encantaba, por ejemplo, los libros de historia, te juro. Yo pasaba y aparte me encantaba cómo era a veces, porque luego sí se aventaban como sus cambios dentro de la cronología, que era la secuencia perfectamente desde la independencia, hacia lo que vamos evolucionando hasta la parte de la revolución, y de ahí lo que va cuestionando la parte de la cristiada. O sea, elementos que valen la pena ver dentro de los libros, ¿no? Y aquí, pues siempre se ha hablado de que la historia la cuentan los ganadores, ¿no? Y siento que eso es un claro ejemplo de la cuestión ideológica que está contemplando ahorita el libro. O al menos los Sí. libros en estas publicaciones, pues. Porque queda muy claro que sí se quiere dar esa parte de... No un adoctrinamiento, pues, pero sí una presentación ideológica Una hacia simpatía a una corriente. Sí, 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 que... No completa, pero sí... Pero sí integrada, pues. Caminada a, ¿no? Sí, con tendencia más Exactamente. progresista, ¿no? Que no está mal, o sea, el origen no está mal y al fin y al cabo se entiende en el punto de que estamos hablando normalmente, pues sí, o sea, si yo tengo la capacidad con mi equipo de trabajo de poder desarrollar una ideología en la que compartimos y que más gente la pueda entender y la podamos difundir, sí se tiene que tomar esa consideración. Pero aquí es qué condiciones políticas pones a la educación de los niños, No estás vulnerando el artículo 3º constitucional. porque son planteamientos que tienes que Libre, contemplar. laica, gratuita, ¿no? Sí, digo, constitucionalmente sí, pero pues hay muchas cosas que en teoría son algo y... Bueno, tenemos y en un gobierno que realidad- no Si no, reformamos la Sí, Constitución, entonces no me sorprende Mira, no te nada, preocupes, ¿verdad? mañana reformamos la Constitución, la hacemos fast track y no pasa nada. O sea, yo siento y es importante mencionar que los libros de texto de la SEP como tal no son gratuitos, ¿no? Absolutamente nada. Bueno, todo Viene es por gratis ser- salvo el aire que respiramos, ¿no? Existe esta, más bien nada, No es me gratis. convence ni salvo siquiera. el Bueno, aire ¿en que eso? respiramos. Existe esta frase, si algo es gratis, si el producto es gratis, entonces el producto eres tú, ¿no?
Y pues bueno, si lo extrapolamos puede ser, no sé, Facebook pues, es gratuito, pero lo pues, están financiando todos los... es tu información, ¿no? Aquí es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, que un libro tenga propaganda, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Tiene que recibir de alguna manera algo a cambio quien lo está impartiendo y pues en este caso tendría sentido, al menos la crítica es que tiene sentido que por medio de los ejemplos que ponen, utilizando palabras como fifí para referirse a... Es que esos son a cierto estereotipos sector de que población. hoy en nuestra sociedad no ayudan para nada, ni fifi ni chairo. Creo Sí, que no. son Que justo- palabras que... Es identificar a la ciudadanía simplemente. Ese es mi punto, que... O sea, que exista propaganda o que se dé información con sesgos en los libros de la SEP no es nuevo, ¿no? O sea, No, siempre siempre ha ha ocurrido pasado. y siempre va a ocurrir. Yo creo que más bien el hecho de que se haya vuelto tan polémico es producto de la misma polarización que existe ahorita en el país, ¿no? No, y por Porque ejemplo- también pues vienen discursos muy incisivos en el contenido de los mismos. Yo veo una polarización, pero para cierto grupo. Sí, Y hay una tendencia completamente. son redes sociales. Porque si a veces sales a las calles y les preguntas qué piensan, no están enterados o ni siquiera han leído. Y bueno, también en redes sociales hay personas Sí. que nada más opinan sin saber que... Sí, o sea, el grito de Twitter, sabes que no vale mucho hasta Claro. que hay una multitud en él. Claro, Pero, por ejemplo, si te pones a pensar, estos libros han tenido mucha polémica desde el inicio del sexenio, pues. Uno de los problemas que he tenido, me recuerdo mucho porque cuando yo estaba emocionado por ver cuál iba a ser la política del gobierno respecto a la educación y respecto a muchos de los elementos que iba el Plan a Nacional de desarrollar. Desarrollo. En efecto, y más que nada por el rechazo que había contra la reforma educativa durante el sexenio de Peña. La mal llamada. La mal llamada reforma educativa. Y entonces dije, ok, ¿cuáles van a ser las condiciones que van a manejar? Y recuerdo perfectamente la nota de lo de los libros, lo del papel que se iba a utilizar. Fue adjudicación por parte de... Adjudicación directa. Directa. O sea, fue directo para Por uno parte de de los... secretaría, de ¿no? secretaría, sin un desarrollo. Y hubo una investigación en su momento sobre esos libros. Y llegó que era casualmente una compañía de Tabasco. Casualmente, ¿verdad? Sí, digamos que no nos encontramos en la condición jurídica para poder hablar de lo que Claro. realmente pasó en esos puntos. Pero sí, estos libros llevan polémica desde el inicio del sexenio y hasta ahorita que está terminado el sexenio, que ya se están palpando. No, y hablar podemos que reverlos. la Secretaría de Educación Pública ha sido de las más inestables, ¿no? Sí. Han A ver. pasado 3 secretarios. Estuvo Moctezuma. Potosino. Estuvo Potosino. Hoy embajador De México en Estados ajá, Unidos. en Estados Unidos. Estuvo Delfina Gómez. Hoy gobernador, Hoy del gobernadora Estado de del México. Estado de México. Y ahorita está Torres. ¿Cómo se llama la secretaria? Es que sí, Correcto. No, la que protagonizó un video que todos vimos donde no tenía conocimiento de absolutamente nada de las tareas principales de su secretaría. Pero ¿qué te da a entender que han pasado 3 secretarios? Que le vale Claro. madre, que no hay un, deja tú, que no hay un plan a desarrollo dentro de estas cosas, pues. Y normalmente se suele decir, ok, la cabeza puede que se cambie, pero el equipo sigue siendo el mismo. Acá yo siento que el enfoque que le da cada uno de los secretarios, que ha estado formado, en su momento era muy cuestionable por la parte, por ejemplo, la doctora, bueno, no sé si es doctora, bueno, Delfina, Maestra Delfina. de la maestra Delfina. Bueno, mínimo podría decir, pues entiende la parte y los puntos principales que es la necesidad de los profesores, ¿no? Que son los que van a estar con los niños, que van a estar, que son tal cual los que van a depender si la estrategia educativa en el país funciona o no funciona. Hoy en día se cuestiona mucho el hecho de que se ha dado el visto bueno y que se ha estado defendiendo por misma parte de la cabeza de la secretaría el contenido de los libros, pues, y se entiende porque es el trabajo, pero hay problemas en el que ¿dónde lo tasas? Porque si estamos hablando que es problemas directamente en la ortografía que van a presentar, en cuestión de cómo se utiliza el lenguaje, que entras en un problema en qué normalizas y qué no normalizas en la parte que se utilice mal el lenguaje. Son cosas que... El contenido queda mucho que desear, yo creo Sí, que sí, en sí, estos sí. libros. Pero regresando un poco, la educación es la prioridad del Estado mexicano. No, definitivamente Pues no. queda claramente que no. Cuando no debería de ser así, sino todo lo contrario, debería ser prioridades no para nada más para el Estado mexicano, sino para los demás estados de la República y por ende de los países. Creo que la educación es un motor sumamente importante para el desarrollo, no nada más económico, sino para el desarrollo humano también. Por ejemplo, yo Sí, recordando... los 3 pilares de una buena política interior, ¿no? De educación, seguridad, salud. Claro. Sí, son los pilares base, pero por ejemplo, hay una forma muy... En ese país existe un problema
de pobreza que normalmente se limita el hecho de que, es que la gente no está letrada, que no está recibiendo una educación de calidad. Entonces, el simple sesgo que inicia desde que no estás recibiendo una educación que valga la pena. De calidad y que te aporte los suficientes habilidades para que al momento desarrolle yo mis habilidades, pueda para salir al mundo laboral, pueda... Con unas herramientas necesarias para incursionar. Para hacer parte así, y al fin y al cabo, la mejor forma en la que... Yo lo he dicho siempre, ¿no? O sea, la forma de ayudar a esa limitación que hay dentro de un país, que es la pobreza, es generando empleos, generando desarrollos, y más que nada, buscando que se desarrolle esa curiosidad dentro de los niños, esa curiosidad de que sí quiero saber qué puedo hacer y que hay más allá de lo que me están diciendo, pues. Claro. Que normalmente es lo que agradecemos. O sea, un buen profesor no es el profesor que te leía las cosas. Sí, no es el de la diapositiva de PowerPoint. Sí, era el profesor que aceptaba el material y lo digería para que tú lo pudieras entender. Mira, si fuera ahorita Andrés Manuel, te diría que tu comentario fue sumamente inspiracionista. Sí. Que precisamente yo creo que también ese es el motivo también de mucha de la... de la crítica, de la polarización. Y de la contradicción de opiniones, ¿no? Que bueno, pues están protagonizando el debate respecto a los libros. Pero... digo, teorías o ideas de cuál es la manera correcta de educar puede haber muchas, ¿no? Y obviamente cada gobierno la educación empieza desde casa. Tendrá la suya y cada quien podrá tener su opinión sobre qué es prioritario. Pero lo que sí es un hecho es que estos libros, teniendo errores tan básicos como confundir estados de la república en temas de geografía, como problemas matemáticos mal planteados, el sistema solar está mal, el sistema solar mal escrito, 15 páginas de matemáticas, decir que Benito Juárez nació el 18 de marzo. Y lo peor, bueno, no, pero una de las cosas que está mal, el fraude. Sí. Ahí da el esclavo, ¿no? Poner esos comentarios que hizo fraude Felipe Calderón. Es la máxima representación de la historia, lo cuentan los ganadores. Claro. Sí, ahorita el que es ganador puede decir. Pero yo creo que es complicado, o al menos hablando en mi experiencia personal. En una edad tan temprana como es en la que están diseñados estos libros de texto, difícilmente puedes generarte, o sea, difícilmente por más que te lo venga, que te lo mencione un libro, vas a poder aceptar cosas como ciertas, ¿no? Puedes crecer creyéndolo, pero depende muchísimo más de tus interacciones diarias con tu entorno por fuera de la escuela. Sí, o sea, no veo mañana, ¿no?, a todos los niños formados en cuestión comunista de desarrollos, que son erróneamente... Ahorita un libro de texto puede decir que México está a un paso de la utopía, pero pues si afuera sales y te asaltan... Y das el paso, probablemente te asalten, precisamente. Exactamente, vas a estar en desacuerdo con lo que se te está viniendo a adoctrinar, ¿no? Entonces la educación siempre va a ser doctrina. Siempre va a ser doctrina, siempre va a tener sesgos. Pero creo que siempre hay un tope, ¿no? Claro, sí, debería. Claro, por ejemplo, o sea, piénsalo en esta forma. El cómo desarrollas un libro, por ejemplo, si comparas la cuestión que hay dentro de las escuelas públicas que tienen la facultad de poder decir, ok, estos son los libros que vamos a integrar por parte de la SEP para cumplir los elementos de la SEP, y los libros que quiero introducir aparte por esta condición, porque siento que yo, escuela privada que desarrollo, las ideologías que quiero mantener dentro de los niños, la formación que quiero darles, las puedo mantener y las puedo decidir específicamente que se van a desarrollar. Y al fin y al cabo no genera un completo desinterés, pues al fin y al cabo tienes esa condición de, ok, esta es la batuta que se va a generar a nivel nacional y es la batuta que tengo que seguir, pero también existen las otras vías. Y aquí el problema es, estamos hablando que estás condicionando un sistema a que si quieres recibir una condición de calidad, tienes que irte hacia la cuestión privada, cuando no debería ser esa base. La educación debería ser un acceso que podría ayudarnos a todos, y el problema es donde entra esa interacción entre por qué la calidad se tiene que ir sesgando y por qué existe una separación dentro de esos puntos. Y ayuda a que se refuercen varios estereotipos dentro de los libros, pues. Claro. Sí, no, que digo, pues lo mismo, ¿no? En escuelas privadas también vas a recibir educación sesgada o con alguna agenda particular. Evidentemente. No, y la gran mayoría tienes de los también casos, un profesor con tendencias a... Con tendencias a algo, claro. Aquí o una verdadera educación consciente o con temas formativos probablemente más acertados, es la que te invita a cuestionar incluso lo que se te enseña. ¿Y eso cómo lo adquieres? Por medio de una clase. Pues definitivamente no con los libros, ¿no? No, sí, leyendo. O sea, sí, pero no leyendo el material básico de la escuela. Leyendo, pero también tenemos un problema. Los niños o los jóvenes, o en general, no leemos ni 3 libros al año. Es preocupante. Sí. Pero por ejemplo, les quiero hacer esta pregunta cuando estaba investigando para el podcast, porque había que hacer la tarea, ¿no? Si vamos a la educación hay que hacer la tarea. Entonces, yo les quiero preguntar,
¿qué tanto influye en sí en que exista una condición ideológica en un libro para un niño? O sea, Yo creo que no. Hay una... Yo creo que es muy poco. Depende el posicionamiento del niño. ¿A qué voy con esto? Si a un niño le interesa más las ciencias fáticas, las ciencias como biología, ingeniería, pues probablemente no le vaya a interesar tanto. no. Pero un niño que tiene más tendencias a ingresar a una carrera sociable, como lo es derecho, administración pública, etcétera, pues sí va a traer por dentro o desde chico una lectura que va a creer que fue verdad cuando no fue así, y va a crecer con eso. Sí. Yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que influye poco. Sí influye poco, Porque yo pero creo influye. que una formación ideológica proviene muchísimo más de lo que a ti como persona, desde tu curiosidad, te nazca investigar y por medio de tus estímulos diarios, ¿no? O sea, en tu día a día. Mucho más allá de lo que venga en el libro de... Sí, lo que te con digan, el que te sí. están enseñando cívica y ética en segundo de primaria, ¿no? Conocimiento del medio. Pues realmente tu manera de formarte una opinión respecto a estos temas va a ser de acuerdo a tus interacciones con tu entorno, ¿no? Ok. Mucho más allá de lo que pueda venir en estos materiales. Esto no quiere decir que esté bien que vengan así, pero creo que es poco el impacto que van a poder tener. Claro que puede haber muchos matices, ¿no? Podemos hablar Sí. de cómo influir en un niño dependiendo de en qué zona de la ciudad esté estudiando o de cuáles sean sus condiciones familiares, ¿no? Obviamente puede haber muchos matices y muchas Claro. variables, pero creo que es poco. O sea, hablando en un término general, creo que es poco. Entonces, por ejemplo, también hay una limitación. No sé si vieron, por ejemplo, la polémica que hubo con la maqueta que tienen que hacer del órgano reproductor masculino. Sí. Acá es incluso... El debate también se centra poniéndolo en la mesa, que es ¿qué tanto como Estado tengo permitido yo enseñarles a los niños y qué tanto se tiene que limitar hacia la parte de la casa? O sea, entiendo que sí es muy elemental el conocer el órgano reproductor masculino dentro de las clases de biología, pero dentro de las maneras que hay, ¿cómo lo limitas, pues? A ver, ¿tú crees que haciendo este tipo de maquetas vas a disminuir el embarazo en la adolescencia? Por supuesto que no. No, con siento las que- maquetas no, pero con una educación sexual responsable, sí. Sí. Y yo no creo que se deba dejar nada más a las casas, porque de hecho, bueno, incluso parte de los contenidos polémicos del libro es que rompen con la idea que solamente existe un tipo de familia tradicional, ¿no? Papá, mamá, hijos. Sí, pero son integraciones Presentan- que se entienden, pues. O Sí, sea, sí. Y yo creo que eso está bien, ¿no? Ujú. También hablemos de que hay cosas que se pueden celebrar de estas nuevas Sí, claro. propuestas académicas. Pero precisamente partiendo de eso, pues bueno, si una familia quizás no está en condiciones para poder atender al 100% y darle el tipo de educación que en teoría, o que mucha gente cree que debería recibirse en la casa, pues no está mal que la escuela te lo estén enseñando. Y parte de lo importante de ello es educación sexual. Yo siento que... Pero que también sobre va este por ahí. tema de la maqueta. De la maqueta particular. ¿Estás tú a favor de que implementen este tipo de cosas? se van a poner muy creativos mira, los niños. Eso sí les sí. doy. Se van a poner muy creativos. Eso les va a sobrar. Digo, probablemente no voy a reducir el número de embarazos, pero tampoco lo voy a aumentar. O sea, no es un tema realmente escabroso. Pero vas a crear no es un más tema- morbosidad y... Sí, a ver. Pero pues el si morbo tú es quieres natural y si lo reprimes va a Sí, terminar pero si tú saliendo quieres por atacar otro o lado, disminuir ¿no? el problema, atacas la raíz. Sí, sí, sí. Esto no vas a absolutamente nada O sea, resolver. estamos de acuerdo que es inefectiva, pues. Claro, Podría. por supuesto. Si el objetivo es plantear que se tiene que haber una educación sexual apropiada, no es la forma de hacerlo. Por La verdad es supuesto que que no. hay otras vías más. Claro. Yo pienso que están sexualizando un poco más a los niños. Pero parte de educación sexual, o sea, la educación sexual, el único objetivo de la educación sexual no es nada más reducir embarazos Ah, no. tempranos, No. Pero viene Por ejemplo, vendría la siendo maqueta parte es un de- tema de, pues, hasta conocer tu de cuerpo. conocer tu cuerpo. Y el, Sí. el otro género. No, Yo- y es yo- por yo eso creo que es que está importante. bien. Sí, o sea, O está sea, bien si enseñarlo. por medio pues. de una maqueta y más la explicación en clase, porque también la educación no solamente se recibe por los libros. Claramente. Hay un docente y también dependiendo del tipo de actividades que puedas realizar. Pero que puede ser efectiva, sí. Para Yo no conocer creo. a tu cuerpo Tiene que haber. Siento, o sea. es una manera didáctica. Yo siento que es una es una actividad es una actividad que directamente se centra en que es una confianza plena en los docentes, pues, Sí. que se le va a dar el tema y la integración que quieren tocarlo hacia ese punto, pues, porque es una forma de presentarlo y confiar en que los maestros
van a guiarlo hacia un tema o una forma de entendimiento del niño, Claro. que entienda qué está pasando y por qué se tiene que hacer ese tema. Habría también que ver si los docentes están capacitados Exacto. para poder instruir con el material que hay en el libro, ¿no? Sí, son puntos. Pero, por ejemplo, regresándonos a lo que generó esta parte, ese pequeño debate, ¿cómo secretaría defino qué es lo que tengo que dejarle hacia la casa y qué es lo que tengo que integrar hacia otros puntos? Mira, con este gobierno sería hacer consultas. Exacto. Cosa que no hizo. Hace consultas para un aeropuerto. Hace consultas para Pero no hace consultas para Para qué aplicarla, quieren que Pero les no hizo enseñe consultas para ver ¿no? qué le querían enseñar a los, Sí, a los sí. niños. Ahora, quien hizo estos libros es un socialista. Sí, Max pero no Arriaga. sería Trabajó con, no sería el en primer- Venezuela, Trabajó ¿no? con Maduro. Con Maduro y Chávez. no sería el primer socialista que trabaja con el gobierno mexicano, a No. menos con una inspiración dentro de la Secretaría Ahora, de Gobierno. volvemos a socialista. Pues bueno, socialista es mucha palabra. Sí, Como para poder darle la... Para mí es un siquiera socialista. a una Comunista persona. no, ahí sí ya estaría haciendo un Sí. estiramiento de conceptos. Que lo hizo TV Azteca. Que- Un estiramiento de concepto de manera extraordinaria. Pero bueno, ¿quién que es el mucha dueño de gente lo TV compró. Azteca? por ¿no? eso, Un liberal, O sea, un liberal tiene- libertario populista. por eso medios, Y un por asco de favor. persona. Entonces tiene sentido... Bueno, no lo conozco, pero No, o sea, por favor. tiene sentido que traiga la agenda pues del dueño. Sí, mira, me queda muy claro. Medios, por favor, dejen de estar tratando de vender la nota. O sea, Sí. díganla nada más y déjalo al entendimiento de la gente. O sea, Sí, nosotros sí, sí. confiamos en el que No, se no puede todo el leer. periodismo es de opinión, ¿no? Entonces... Mejor Y sí, me escuchen. leo una columna. O sea, no. Mejor escuchen Rumbo Político. Mejor escuchen Rumbo Político. Donde aquí. conversamos a gusto. Caray, Sí, aquí sí, nadie sí. le está diciendo comunista a nadie. ¿no? No, pero sí fue un estiramiento de concepto. Que mucha gente lo compró. Sí. Y eso es Panistas. preocupante, güey. Senadores lo compraron. Sí. Sí, la verdad es Y Increíble. ahora que. también, yo creo que aquí también se vuelve a poner bien interesante, ¿no? Algo como tan natural o que debería de estar tan poco sesgado refiriendo a temas políticos como la educación. La educación debería de ser pues efectiva y ya está, ¿no? Ujú. Libre, gratuita, laica. Hasta eso. Y se está utilizando como herramienta política. Desgraciadamente. Desgraciadamente estoy de acuerdo, porque estás hablando de... O sea, realmente qué es lo que te está importando, ¿no? Que se le vaya a educar así a los niños, o que el mensaje que está difundiendo no concuerda con tu partido, porque pues también, no, o sea, criticas, pero critica la crítica, ¿no? O sea, Claro. propon, ¿tú qué quieres? Que entonces también la educación pública, hablando del caso del PAN, no toque ningún tema de educación sexual, que no abra a nuevos tipos de Que a limita. distintos O tipos sea, de es una familia. forma de limitar esa condición que existe. Tampoco están solucionando absolutamente nada. Y este discurso realmente agresivo, incisivo de la educación comunista No, y que está intentando impartir Morena, el- solamente ensucia el debate. el presidente nacional y no del ayuda PA para nada. diciendo que Que quememos quemaran los los libros. libros. Sí. Dios mío. Sí, o sea, Mira, de de que es el Vicente, acto Fox, teatral. de Vicente Fox no entiendo. No, porque Vicente puede Fox- ser que ya esté senil Fox, el señor. por favor, bórrate Quítenle el Twitter, internet. por favor. Bórralo, güey. Ya no es Por Twitter, favor. güey, ahora es... Bueno, sí, sí, es lo sí. mismo. Sí. Quítele el celular, pues. Pero de la persona que está encabezando el proyecto de nación de la oposición o en parte Claro. En teoría. Es una burla. Pues sí, es triste. Pero Sí, bueno, sí, sí, es que, triste. que venga del PAN no es, ¿no? A título de personal. Digo, Pues el PAN actual, porque el PAN, Sí. desde sus raíces histórico, creo que le hizo mucho bien a este país. Sí, bueno, pues de entrada legitimizó la democracia, ¿no? Por Se supuesto. podría Con decir. el navismo potosino El también. navismo potosí. No, y seguramente si nada, Gómez Morín, Cloutier. cualquiera de estas figuras panistas Vivir. que fueron gente letrada en su momento con teoría de Estado estarían no ahorita te vayas tan lejos. Ve, repudiando las declaraciones de Marco Cortés. Pero solo también- bastan las declaraciones del jefe Diego. O sea, con eso te bueno, el bastan. jefe muy Diego. buenas. O sea, tiene una forma muy elegante de entregar sus conceptos. Sí. Y la verdad es que sí plantea una decepción hacia cómo ha estado actuando y cómo se ha estado desviando. No solo la forma de hacer política del PAN, sino la forma de hacer política en general en la actualidad. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, sí se tiene que hacer este tipo de integraciones y nada que mejor que empezar con un diálogo. Y con un cambio Sí, generacional, ¿no? precisamente un cambio generacional. Pero ahora, Cambio político. la otra, pero los jóvenes sí estamos preparados para dar ese cambio generacional. O sea, estás prácticamente preguntando que si los sistemas apoyados por los pasados sexenios nos Ajá. han servido para estar ahorita a hacer ese cambio. Probablemente sí, probablemente no. Bueno, pero es que también no solamente es... O sea, porque la influencia de los sexenios anteriores en la manera de pensar la política ahorita para los jóvenes, pues puede influir de muchas maneras, ¿no? Puede Claro. decir antes estábamos mejor, ¿no? Yo creo que antes estábamos mejor, o puede decir antes estábamos mal, por eso me motiva ahorita querer cambiar las cosas.
O sea, yo no creo que tenga tanto que ver con las influencias previas, sino... A ver, bueno, el cambio generacional no quiere decir... No es garantía. Sí, no involucra esa No, parte. no es garantía de garantía. nada, pero tampoco debería de serlo. O sea, por lo que se está luchando no es para que ahora solamente sean las generaciones jóvenes las que tomen las decisiones, sino para que se vayan abriendo poco a poco espacios. Democratizar La cantidad partidos políticos. democratizar las oportunidades, ¿no? Realmente, pues es muy poca la participación La efectiva forma- que tenemos los jóvenes en política. La forma de apoyarse dentro de esa integración que queremos, la participación tiene que partir desde el hecho de que es ciudadana, pues. Claro. desde la Perdemos de organización vista civil el hecho organizada. de que el presidente de la república siempre se le considera el ciudadano presidente. Claro. Sí, sí, sí. O sea, es una parte que a veces olvidamos esa parte del título, pero de ahí sale. O sea, nosotros como ciudadanos, que es lo que somos, tenemos que tener esa cuestión de querer participar y querer involucrarnos. Que de hecho no estaría mal hacer el siguiente episodio relacionado de... Para poder integrarnos así. Stay tuned. Sí, Próximo episodio de Rumbo Político. son varias integraciones que se pueden hacer. Dentro de esa cuestión, ¿qué podemos hacer nosotros en el aspecto educativo? Si yo, por ejemplo, yo como padre de familia no estoy de acuerdo en lo que está recibiendo mi hijo dentro de una escuela privada O pública. o pública, ¿cuáles son las integraciones que yo tengo que tener o cómo puedo acercarme yo sin desviarme en ese punto? O sea, que ya como padre tengo que estar presente dentro de la educación de mi hijo. Por supuesto. Sí, ¿qué tanto tengo que estar? O sea, porque si estamos hablando, te juro que muchas veces, donde yo llegara a casa de mi abuela con la maqueta, Te echa de la casa. sí, o sea, te juro que me van a decir muchas integraciones y probablemente por experiencias previas que ha tenido mi abuela sin... Pues, partiendo del hecho de su edad, ¿no? Sí, no, o sea, por un tema pues, de fenómeno Generacional, o sea... Claro. Pero, pues sí, o sea, bueno, regresando un poco a tu pregunta, yo no creo que deba de manejarse como los jóvenes tenemos la solución a absolutamente todo. No. Pero los jóvenes podemos tener propuesta que ayuden a construir una solución efectiva. Digo, venimos de ahí, o sea, Para tenemos ciertos claro problemas. lo que es estar en la escuela ahorita. Ahora, también la gran mayoría de problemas de este país no se solucionan, se tratan. ¿no? Sí. O sea, la inseguridad jamás se va a solucionar al 100%. Pero Se disminuirla trata, o se tiene que erradicarla, tratar. tratamiento. Es un tratamiento pues, con una manera, o sea, bueno, se debería de buscar un tratamiento más efectivo. Y así es con la gran mayoría de cosas. Bueno, pues para poder diseñar este nuevo tratamiento, escuchar opiniones de absolutamente todo, ¿no? Puede haber opiniones muy cerradas, dependiendo de la generación, pero están de acuerdo que depende mucho de la apertura al diálogo para que se pueda construir, ¿no? Al final, eso es democracia, ¿no? Un ejercicio dialéctico en el que Pero bueno, se puede ir construyendo algo, ¿no? no solo hay que hablar de las cosas malas que tienen los libros, han tenido buenos aciertos, ¿eh? Sí, la verdad es estoy de que acuerdo. se me hace, de lo que he podido ver, la integración de las comunidades indígenas es un acierto rotundo por mí, o sea, para mi punto de vista, de lo que han estado haciendo. El Pues. feminismo. Visibilizan El feminismo- otros movimientos como el feminismo, movimiento campesino. O sea, son integraciones que hacían falta después. O sea, era un mundo que yo en primaria no conocía. Y es importante saber que existen estas cosas. Pues creo que son movimientos que se han dado en los últimos años, ¿no? Sí, Cuando sí, estábamos chicos no existía esos tipos de No, la verdad es movimientos. que no. O había muy poca visibilidad. Sí, o sea, existía el Sí. movimiento y simplemente lo desconocíamos, ¿no? También andábamos enfocados en otras cosas como ver a Willy Rex todo el día. Pero No, son yo condiciones estaba distintas. leyendo Y a teoría del este- Ah, Estado. ya, sí, perdón. A wherever. Sí, no, pues a ti te interesaba ir a echar fut en la tarde Y también se Jugar vale, o FIFA. sea, aquí la cuestión es... Y precisamente es por eso que yo no creo que sea tanta la influencia. O sea, que se le dé visibilidad a estos temas, sí. Pero no porque un libro de texto utilice término fifí, pues el niño va a crecer diciéndole fifí Pues depende. a esta gente, ¿no? O sea, Creo creo que el diseño de las es más la propuestas no es exposición el mejor. audiovisual. O sea, créeme Sí. que lo escuchan en las redes y... La razón por la que pegó la palabra fifi, antes no utilizaba mucho, era raro No, pues escucharlo. fue implementada por su amadísimo líder supremo. Nuestro amadísimo líder De supremo. todos, porque es nuestro presidente. Pero para mí son estereotipos que no ayudan para nada. Y los estereotipos yo diría que son el pretexto para los holgazanes. El estereotipo es el pretexto para las organizaciones. Porque para no pensar, no analizar, no indagar, se quedan con ese estereotipo. Y lo repiten y lo replican una y otra vez. Fifi Chairo para mí no ayuda para nada. Pues bueno, la verdad es que siento que hemos tocado muchos temas. Y lo importante dentro de estos puntos, para ya cerrar, sí siento que se tienen que solucionar los problemas que presenta en cuestión de ortografía, en cuestión de Sí. geografía. Necesitamos libros que
sean... En cuestión de los hechos, que se presenten los hechos como son. No podemos depender de que se enseñen mal. O sea, yo no puedo aprender que 2 más 2 es igual a 6. Y no es necesario aprenderlo, porque la realidad me va a golpear directamente en la cara cuando quieras poner que 2 más 2 es igual a 6. Entonces, dentro de esa tendencia, sí se tienen que solucionar. Incluso creo que se tiene que buscar el apoyo no solo de la aprobación por parte de la Secretaría de Educación Pública, No, también de especialistas. de especialistas. Insiste también, por ejemplo, existe la organización tal cual de la lengua española mexicana. Parte de que se colabore con ese tipo de organizaciones, que se tenga entendimiento, que son especialistas. Incluso el desarrollo pedagógico se tiene que contemplar con especialistas de la UNAM, porque tenemos gente capacitada y gente con la calidad de que se quieren hacer las cosas. Bueno, Y lo que se que escucha quieren a los docentes, ¿no? Que los docentes participen del diseño dentro de los ese tipo de cosas. Son la forma que nosotros podemos integrarnos y asegurar este tipo de... No solo evitar las polémicas en relación al contenido de los libros y limitarlo solo al aspecto ideológico, porque el aspecto ideológico siempre se va a considerar una parte polémica. Porque el simple hecho de que tú digas que una cosa es buena y yo considero que es mala, nos va a llevar a una conversación que probablemente no queramos tener, Sí. pero que sí quieran ver ustedes en este episodio, entonces... Pero Y que que no también va a es llegar a necesario discutirla. Pero cuando el debate es debate y no pelea. Descalificaciones, Ajá, totalmente de exactamente. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mi JP, mensaje final. Híjoles, es que hemos hablado tantas cosas. Sí, que- hay mucho que cortar. Yo pensé que iba a durar más el podcast, pero bueno, creo que ya es todo. Es que empezó un poco tarde aquí. Sí, o sea, debe ser como 6 minutos más. Usted va a decir, ya, acábenlo, por favor. No, yo creo que aquí el mensaje principal es para los papás. Que estén cercanos a los hijos en cuestión de revisar los libros, qué hacen en su vida cotidiana, etcétera. Creo que también unos papás informados también vale muchísimo. Claro. Unos papás que concienticen y que eduquen también a sus hijos, no nada más que los lleven a las escuelas y ya está. Ya hicieron su cumplido, pues no, tampoco. Aparte, no dejar de aprender. O sea, a mí me preguntaba mucho, ahora de Navidad, fui con mi tío y me dice, oye, ¿tú lees mucho? Y yo, pues dicen. Y... Todo relativo. sí, definamos mucho, ¿no? Sí. No, y en condición me dice, ¿cómo empezaste tú a leer? Y yo, la neta es que yo empecé por un milagro, por el simple hecho de que en mi casa nunca se veía mis papás un libro. O sea, era ver televisión todo el día. La mejor forma de hacer de que un niño empiece a leer es que vea a sus papás leyendo. Es que replica un Replicas las actividades, replicas todo. de papá. Porque Claro, sientes que es lo aceptable. Claro, La educación sí empieza desde casa y la curiosidad también se promueve desde ahí. por supuesto. Y son cosas que se tienen que integrar. De acuerdo. ¿Tú, Lauro? Cierras. ¿Algo que quieras Eh, mencionar? Sí, yo creo que aquí creo que la oportunidad que se abre con este tema es interesante, ¿no? Es muy importante y a mí me gusta mucho enfatizar en saber discernir lo que es una crítica inútil, como salir Y a barata. tratar de... Y barata, sí, y aparte muy poco efectiva, ¿no? También. Puede ser una crítica muy rígida, pero si de verdad está proponiendo algo, bueno, pues se acepta. Pero respecto a este tema en particular, ha habido mucha crítica alrededor, muy sesgada tanto por intereses políticos como por malos entendimientos hasta de palabras como comunismo. Y que también hay cosas que pueden celebrarse, ¿no? Dentro de lo, Sí. de lo malo siempre sale algo bueno. Creo que hay propuestas en estos nuevos libros que deben de ser De- aceptadas, que deben de celebrarse y deben de consolidarse en la educación. Y es otras que interesante el corregirse. potencial Y que van a obviamente- desarrollar a largo plazo. Claro, o sea, claro, porque tú estás empezando a formar niños y obviamente pues hablando Generaciones. desde un tema más personal, con aperturas y otros temas que a mí me hubiera gustado tener antes, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Entonces, y mira que no hemos vivido, bueno, yo no he vivido nada. Entonces, También eso es muy relativo, güey. bueno, sí, si le digo a una de las personas que va a entrar a primero de primaria, Claro. punto de relativo, Claro. digamos. pero sí, hay cosas, hay pros, hay contras, y creo que es bien importante saber discernir ese tipo de crítica. Obviamente hay cosas que se tienen que quitar como faltas de ortografía o problemas matemáticos mal planteados. Hay cosas muy mal hechas, pero también hay otras que yo de manera particular estoy muy de acuerdo. Conclusión, hay cosas buenas y cosas malas. en los Conclusión, libros. hay Siempre hay cosas cosas buenas, hay buenas. cosas malas, y no escuchen a Javier Alatorre ni a gente con sesgos Con Bueno, pero tendencia. entonces, ¿a quién escuchar? a rumbo político. Ah, No, bueno, hagan su propia sí. investigación, no se queden con el medio Sí, de comunicación escuchen, más grande de este ahorita, país. Pero es esta que, parte- bueno, eso amerita otro tema, Sí. el cuarto poder, que son los medios de comunicación. ¿Qué tanto influye? Pero sí, yo digo que más bien se debe fomentar el pensamiento crítico. Por supuesto. Y hay una frase que es critica la crítica, y creo que es una frase real. Y pues bueno, critiquen la crítica, ¿no? Y Sí. un placer estar aquí con Un ustedes. gustazo. La verdad es que
una discusión que perfectamente podemos continuar al rato. Sí, y esperamos claro. que en casa, por favor, continúen estas discusiones. Y esténse pendientes de lo que estamos haciendo en redes sociales. Sigan a todas las redes de Jóvenes Líderes de México, de todos los estados. Y si tú te encuentras en un estado que sabes que existe el grupo, acércate. Y trataremos de ayudarte porque hay gente muy chida en todo el a nivel nacional y somos más los buenos, entonces no se preocupen por eso. Perfecto. Bueno, y como en cada capítulo, pues agradecer a el productor Paco. Por favor, el productor. Lente, Paquito. Que, Un abrazo, Vente, Paquito. destacar- es el detrás de cámaras que hace No. un trabajo Sí, extraordinario no, como ningún otro. o sea, yo llegué y es un estuche de monerías. O sea, neta, yo decía, Es ¿cómo una estás sacando fecha tantas que cosas? hacía. A todos, a todas las personas que nos están viendo y están haciendo que este sueño sea posible para todos los que están aquí y para los próximos invitados. Perfecto. Nos vemos. Gracias. Bye.